Damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Entonces decíamos que hoy vamos a iniciar con la presencia del doctor César Rojas Guaroto este conversatorio acerca de la incidencia que tiene la diabetes en la vida de las personas. Muy buenos días, doctor Rojas. ¿Cómo está usted? Buenos días, José. Estamos a su disposición, doctor. Tiene usted a partir de este momento unos 15 minutos aproximadamente para que pueda abordarnos el tema. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Hoy domingo de Semana Santa vamos a tocar un problema muy importante, que es una enfermedad muy frecuente, conocida a nivel mundial, extendida, digamos, en todos los sectores sociales, culturales, incluso étnicos. Por lo tanto, el tema de la diabetes vamos a enfocarlo desde un punto de vista social y también técnico y científico. Antes, un saludo a José Urbiola y felicitar por su programa Muévete y sé feliz. Definición. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta en forma a todo el cuerpo y convierte los alimentos en energía. Si una persona tiene diabetes, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina, que es una hormona, o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a esta hormona, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo. El azúcar se va a convertir en factores lípidos o grasas que van a afectar al organismo en general. Queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y con el tiempo esto puede causar problemas de salud grave como enfermedades del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones, entre los más destacados síntomas que vamos a ver en la diabetes. Hay dos tipos de diabetes. Una es congénita, que uno nace ya con los factores predisponentes y condicionantes para ser diabético toda una vida, y por lo tanto el tratamiento y el enfoque terapéutico también va a ser constante. La diabetes tipo 1 es causada por una reacción autoinmunológica, es decir, el cuerpo se ataca a sí mismo por error, destruye células beta del páncreas que impiden que el cuerpo produzca insulina. Por lo general, los síntomas de esta diabetes aparecen rápidamente, es decir, en los primeros años de nuestra existencia. Los síntomas de esta diabetes, como decía, aparecen en los primeros años de nuestra existencia y puede ocurrir en cualquier edad. Y adultos jóvenes, hemos dicho, y las personas que tienen diabetes tipo 1, congénitas, deben recibir resultados de insulina permanentemente en toda su vida para sobrevivir. En la actualidad, nadie sabe cómo se origina y cuáles son los factores que predisponen a este tipo de diabetes tipo 1 congénita. Tenemos la diabetes tipo 2 o adquirida. Ya su nombre mismo lo indica, que se adquiere en el curso de nuestra existencia. Generalmente por algún proceso casual o cuando vamos a los consultorios y el médico nos pide las correspondientes pruebas y exámenes necesarios. En general, la diabetes tipo 2, o llamada también mellitus, comienza con resistencia a la insulina. Comienza, decimos, porque eso lo vamos a adquirir en el curso de nuestra vida. Esta es una afección en la que las células no responden normalmente a la insulina. Tenemos células tipo beta en el páncreas, pero no responden a la insulina. Pero también tenemos insulina. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Como resultado, su cuerpo necesita más insulina para ayudar a que la glucosa ingrese
a las células, porque la glucosa es un factor energético del organismo y por lo tanto necesitamos glucosa, pero esa glucosa tiene que ser equilibrada por la insulina. Teniendo insulina y la célula no responde, entonces esa glucosa se acumula en el organismo, en la sangre, y va a causar muchas dolencias bastante peligrosas. Al principio dice, su cuerpo produce más insulina para tratar de que las células respondan, pero con el tiempo el cuerpo no puede producir suficiente insulina y sus niveles de glucosa en la sangre aumentan. Y ya parece una diabetes congénita y por lo tanto vamos a tratarla de esta manera. Pasamos a la siguiente. Hay también un tipo de diabetes que se llama diabetes gestacional. Ojo, las señoritas que van a tener gestación, casi en la mitad de la gestación, por algún mecanismo de control o por casualidad, nos enteramos que también son diabéticas, las madres gestantes, y esta cantidad de glucosa que pasa a la sangre también le va a transmitir al bebito, al futuro ser naciente. La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que aparece por primera vez durante el embarazo en mujeres embarazadas que nunca antes padecieron esta enfermedad. Recién se dan cuenta cuando están embarazadas. En algunas mujeres, la diabetes gestacional puede afectarles en más de un embarazo. Pueden ser durante todos los embarazos. La diabetes gestacional por lo general aparece a la mitad del embarazo. Los médicos suelen realizar estudios entre las 24 y 26 semanas del embarazo y recién ahí nos damos cuenta que hay riesgos no solamente para la madre, sino también para el niño. ¿Y qué es lo que pasa con el niño? Ya veremos. Cuando hablemos de los síntomas, también el niño nace ya con síntomas bastante marcados del aumento de la glucosa y como hemos dicho, la glucosa se va a convertir en factores lipógenos, es decir, grasa en la sangre, y eso va a constituir una serie de dificultades para la circulación de nuestro organismo. Hay otro caso, siguiente página, hay otro caso que le llamamos prediabéticos o prediabetes. Esto también nos damos cuenta recién a partir de alguna casualidad, una consulta, etcétera, cuando los médicos empiezan a sospechar que nosotros tenemos factores diabetógenos y por lo tanto nos piden las correspondientes pruebas de laboratorio o exámenes necesarios. La prediabetes, dice, es una afección en la que los niveles de azúcar en la sangre son más altos que lo normal. Ya sabemos que lo normal, para adelantar un pequeño dato, llega a los 100 o 110 miligramos por mililitro. Miligramos por mililitro. Dice, es una afección en la que los niveles de azúcar en la sangre son más altos que lo normal, pero todavía no ha llegado a un nivel suficientemente alto para que lo diagnostiquemos como diabetes. Por eso se llama la prediabetes. Eso estaría ya pasando más o menos los niveles de 126 miligramos por decilitro o algo más. Y por lo tanto también ya vamos a considerar como un caso de diabetes instalada o establecida en nuestro organismo. Siguiente. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la similitud entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Casi son similares, solamente actúa el factor de tiempo, cuando nos damos cuenta de uno y cuando nos damos cuenta del otro. La diabetes tipo 1 dice, el cuerpo no produce insulina, por lo tanto nos damos cuenta en los primeros años de vida. Nos damos cuenta que el azúcar está alta y por lo tanto buscamos los factores de insulina, que es una hormona producida por las células beta del páncreas, y en la diabetes tipo 1, o sea, la congénita, no existe insulina en ese caso. En cambio, la diabetes tipo 2 sí
encuentras insulina, pero insuficiente, o en todo caso hay problemas metabólicos en el cual las células beta son también afectadas por la falta de insulina o la insuficiencia de insulina. Dice, en la diabetes 1 suele debutar antes de los 3 años. En cambio, la diabetes número 2, tipo 2, después de los 3 años, después de los 10 años, en fin, es adquirida. Provocada por un ataque del propio sistema inmunológico. Es decir, en la diabetes tipo 1 hemos hablado de un problema biológico. Nacemos sin insulina y por lo tanto hay un problema de tipo inmunológico. El cuerpo, las células rechazan, digamos, la insulina o no actúa la insulina y por lo tanto aumenta la glucosa. En cambio, en la diabetes tipo 2 hay insulina, pero insuficiente o en todo caso tampoco responde a esta insulina. Y así, esa es la diferencia más destacada en cuanto a la insulina frente a la glucosa. Vamos a hablar de los síntomas de la diabetes. Dentro de los síntomas de la diabetes, ¿por qué decimos que es una enfermedad muy peligrosa? Hay que tener mucho cuidado porque pueden afectar el sistema cardiovascular, el sistema neurocerebral, el sistema renal, el hígado y todo en general, ¿no? Hay diferencias entre la diabetes congénita y la diabetes adquirida. En la diabetes congénita, en las dos casi también hay síntomas parecidos. Por ejemplo, hablamos de las 3 polis. La polifagia, mucho apetito, comen mucho, somos muy tragones. La polidipsia, tomamos mucho líquido. Y la poliuria, solemos orinar demasiadas veces, sobre todo en las noches. Y así dice aquí el apunte. Sed anormal y boca seca en la diabetes congénita o tipo 1. Micción frecuente, falta de energía, agotamiento general, visión borrosa en ambos casos, pero mucho más adelantado en la congénita, en la tipo 1. Sensación de hambre constante, dijimos, pérdida repentina de peso. Esa es otra diferencia. La tipo 1 son generalmente delgados y la tipo 2 son generalmente gordos. Y aquí vamos a encontrar la diferencia entre lo adquirido, ¿no?, durante nuestra vida y cuando nacemos, la diabetes. Hemos dicho mucho se orina, sobre todo en las noches. Esa es la gran diferencia. Un poco digamos que en la diabetes 2, tipo 2, también hay sed, también hay micción frecuente, falta de energía, cansancio extremado, visión nocturna dificultosa, antecedentes cutáneos recurrentes, generalmente hay aumento de los hongos, los que tienen hongos en los pies, en la piel, ¿no? Hay cicatrizaciones lentas de algunas heridas que no curan rápidamente. Y también hormigueos, parestesis, o sea, calambres en el organismo. Seguimos con lo mismo. Hemos hablado de sintomatología. Digamos, hay factores de riesgo. Y esto, ojo, José, yo saludaba tu actividad y yo creo que en eso tienes que seguir. Los factores de riesgo son los predisponentes, los que te van a hacer más, digamos, más peligrosa la situación de la enfermedad de la diabetes. Por ejemplo, los estados de obesidad o sobrepeso en los niños que recién nacen. Los niños que recién nacen con sobrepeso por encima de los 3 kilos van a tener dificultades para el nacimiento. Son partos dificultosos, gestaciones un poco, digamos, anormales. Se tiene, sobre todo los que tenemos malas condiciones de vida, hábitos y costumbres como la mala dieta, comemos lo que sea, comemos y vulgarmente decimos a veces tragamos, bebemos y tantas desórdenes en nuestra vida, también son factores de riesgo diabetógeno. Antecedentes familiares, eso es vital porque si los familiares nuestros, madres, padres, familiares, tíos, etcétera, son diabéticos, es muy posible que los hijos y los nietos y la descendencia también tengan lo mismo.
Generalmente por la edad distinguimos entre los que nacemos con la diabetes y los que adquirimos, y por lo tanto desde el comienzo en la diabetes tipo 2 van a ser de tipo constitucional, más relleno, más obeso, etc. Y ojo, con el colesterol y los triglicéridos. Generalmente en la diabetes congénita ya nacemos con todos esos factores predisponentes y hay que chequearse permanentemente para ver cómo está nuestro colesterol. Ahora, ¿cómo diagnosticamos la diabetes? Generalmente porque vamos al médico. No tenemos la costumbre cultural de prevenir nuestras enfermedades. Y aquí quiero decir que los sistemas de salud en nuestro país no tienen, digamos, una visión estratégica de prevenir antes de curar. Generalmente nos damos cuenta de nuestras enfermedades cuando recién acudimos al médico y los médicos nos determinan algunos exámenes clínicos o de laboratorio y ahí nos damos cuenta que hay problemas ya de enfermedad llamada diabetes. Entonces, los criterios diagnósticos de diabetes son clínicos, por un lado, la historia clínica, los antecedentes familiares y todo lo que hemos dicho, y los elementos de diagnóstico, auxiliares de diagnóstico, que son en el laboratorio los exámenes de sangre, de orina y también los antecedentes sobrepeso. Siguiente diapositiva. Pasamos a lo siguiente. En los apuntes tenemos los valores de sangre del laboratorio. En el caso del laboratorio dijimos que los valores normales no deben pasar de 100 hasta 110, ¿no? Menos de 100 o 110 miligramos por decilitro. En cambio, ya en los casos de diabetes declarada, ya sea tipo 1 o tipo 2, pasan los 110, los 120, y ahí ya declaramos, incluyendo las prediabetes que pasan de los 126 miligramos de decilitro. También hay una prueba especial que se llama la hemoglobina glucosilada, que es un promedio de 3 laboratorios durante 3 pruebas que hemos hecho. Sacamos un término medio y si pasa el promedio de 120 miligramos por decilitro, estamos hablando ya de una diabetes declarada, no prediabetes, sino declarada. Es decir, con un resultado de laboratorio de hemoglobina glicosilada de más de 6, porque hasta 6 podemos permitir, más de 6 ya es una diabetes declarada y el diagnóstico está hecho. En el primer caso de diabetes de tipo 1, vamos a necesitar insulina casi desde el comienzo de nuestro diagnóstico de diabetes. En el caso de diabetes tipo 2 o adquirida, vamos a necesitar insulina a medida que vaya fracasando el tratamiento, no vaya respondiendo al tratamiento médico, ¿no? Oral, a partir de pastillas, a partir de medicamentos. Y en todo caso, cuando ya estamos ante una diabetes declarada, donde el control periódico va a ser prácticamente monitoreado por un especialista, generalmente un médico especialista en endocrinología, ya pasa, ya no la medicina general de, digamos, controles generales, sino ya al tratamiento específico de los especialistas en esta enfermedad, que es una enfermedad metabólica, una enfermedad congénita, una enfermedad sumamente peligrosa. Dentro de algunos síntomas que vamos a referir para terminar, le vamos a anticipar a qué se deben estos síntomas cardiovasculares, cerebrovasculares, neuropáticos generales, o riñones, visión anticipada, obesidad y todo lo demás, a que la glucosa, que es un factor energético que necesita nuestro organismo, no es metabolizado, no es equilibrado por falta de insulina o insuficiencia, esta glucosa se va a convertir en factores de grasa, que esto van a dificultar el sistema circulatorio
taponando, bloqueando, digamos, el normal funcionamiento de la circulación, sobre todo en los órganos más vitales que serían el cerebro, el corazón, los riñones y todo el organismo, ¿no? Bloqueando. Y aquí vamos a tener enfermedades como, por ejemplo, enfermedades y accidentes cerebrovasculares, ¿no? Bloqueos, infartos cerebrovasculares, lo mismo en el corazón, infartos, problemas de insuficiencia cardíaca, problemas de riñones, la poca, digamos, depuración renal, el riñón no funciona bien por falta de una buena irrigación, su organismo está alterado y por lo tanto no depura los elementos que debe excretar. Tenemos también algunos problemas, por ejemplo, de retinopatías tempranas, porque la arteria de la retina es tan finita que si se tapiza por dentro, la luz arterial, que es muy fina, prácticamente vamos a empezar con algunos síntomas de ceguera o dificultades para ver desde temprana edad. Y luego también tenemos las famosas heridas permanentes en los pies, en las regiones más distales, donde ya no llega la sangre por problemas vasculares, y por lo tanto vamos a tener heridas e infecciones permanentes, como el famoso pie diabético, que es candidato seguro a una intervención quirúrgica de los dedos, de los pies o de las piernas. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado de todos esos problemas de sintomatología, de complicación del diabetes. Y finalmente, el tratamiento. Yo le decía de que el tratamiento tiene que tener dos etapas. Una etapa bastante general, donde el médico general puede afrontar estos problemas de la enfermedad sumamente peligrosas, con recomendaciones no solamente terapéuticas, sino sobre todo de prevención, que falta en nuestro país por los problemas de la estrategia sanitaria, que no es preventiva, sino asistencial curativa, donde este tipo de orientaciones en los colegios, la educación, las costumbres y formas culturales deben prevenir las enfermedades y no aumentar los hospitales, aumentar los tratamientos curativos, etcétera, que son mucho más costosos que la prevención de las enfermedades. Y dentro del tratamiento tenemos las inyecciones de insulina, que se dan sobre todo en la diabetes tipo 1 desde el comienzo, y el tratamiento de la insulina después que ya no responda al tratamiento oral con una serie de diabetógenos cuyos nombres comerciales ya lo conocemos en el mercado general. Tenemos, por ejemplo, dos medicamentos muy importantes para el tratamiento de la diabetes, y eso depende ya de la cantidad que nos orienta el resultado del laboratorio. Tenemos la vinclamida, que se utiliza al comienzo, ¿no? Y se combina también cuando el caso de la diabetes ya es una enfermedad bastante avanzada y necesita un mejor tratamiento, se combina con la metformina. Generalmente viene de una dosis de 500 u 800 miligramos, y en el caso de la glibentamida de 5 miligramos son pastillitas muy chiquititas que se complementan también con el tratamiento de la metformina, que se empieza generalmente con ella. Y finalmente, y decíamos que cuando ya la diabetes no responde al tratamiento oral, al tratamiento de las pastillas, pasamos ya a la insulina, donde la insulina tiene que ser bien manejada, tiene que ser aleccionada no solamente por el médico o la enfermera especializada, sino también puede ser automedicada, pero con una orientación de los médicos, de los enfermeros, etcétera, y por lo tanto tiene que tener un control permanente al comienzo, muy frecuente, al mes o cada 2 meses, hasta cada 3 meses, pero después ya si se logra controlar, se logra mantener un bajo nivel de glucosa en la sangre, ya podemos hacerlo un poco más espaciado, como está pasando ahora en la pandemia, donde nos hemos pasado mucho tiempo sin recurrir a la consulta médica.
Entonces, dentro de las recomendaciones, ojo, José, no solamente es el ejercicio, que es lo más importante para evitar el sedentarismo, el problema del aumento de peso, el ejercicio es importante, pero antes que el ejercicio, cultural y biológicamente, una dieta adecuada. Si no tenemos una dieta adecuada, en ambos casos la diabetes, prácticamente vamos a ser víctimas de esta enfermedad y vamos a estar yendo permanentemente al médico y ojo, que las consecuencias fatales de las complicaciones que hemos dicho, cerebrales, cardiovasculares, renales, van a determinar el fin de nuestra existencia. Por lo tanto, estas son las recomendaciones y por supuesto ahí tenemos que agregarle otros factores también predisponentes, como es el caso de los aspectos psicológicos, el síndrome de ansiedad y el famoso estrés que cuando hay problemas de tipo social, familiar, de tipo personal y económico, vivimos permanentemente a merced de estas complicaciones, de estos factores, que son los factores que van a agravar nuestra situación de salud, a veces desde el nacimiento y a veces adquirido, como hemos dicho, o a veces las madres gestantes no se cuidan y los niños van a aparecer con sobrepeso, va a haber dificultades para el nacimiento o con algunas alteraciones, ¿no?, congénitas, y eso ya es peligroso, no congénitas, sino adquiridas durante el parto, durante los partos difíciles, que tiene que ser usada ya el bisturí mediante las cesáreas, porque no, por el tamaño grande del peso del chico, entonces prácticamente son difíciles partos que necesitan ya otra orientación quirúrgica muchas veces. Bueno, creo que hemos cumplido con este encargo, José. No sé si hay algunas preguntas, algunas deficiencias en la explicación que podemos seguir conversando si el tiempo nos permite y si el maestro de ceremonias nos ayuda también con algunas interrogaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rojas. Efectivamente, creo que su explicación ha sido muy didáctica. Aquí el objetivo no es ser tan, digamos, técnico porque se trata de un ejercicio de divulgación, pero tampoco podemos reducir, ¿no es cierto?, la información que es necesaria. Antes de darle el uso de la palabra a la profesora Flor Valverde, que ya está levantando la mano, queremos complementar a ustedes alguna información que hemos nosotros también podido rescatar, ¿no es cierto?, de el Internet. Ustedes saben que el Internet para nosotros es un medio sumamente importante y aquí queremos compartir con ustedes alguna información. Mire, este es un trabajo que hemos encontrado en el Ministerio de Salud acerca de la epidemiología de la diabetes. No me voy a detener en mayores explicaciones, ya la diabetes tipo 1, tipo 2, ha sido explicada por el doctor Rojas. Yo aquí quiero mostrar, entre 1985, ¿no es cierto?, y el 2015, miren la tendencia de crecimiento de mortalidad producida por la diabetes, ¿no? Y esto al 2015. Imagínense cómo ha sido durante la pandemia. Todavía no tenemos datos actualizados, pero es importante tenerlo en cuenta. Entre 1986 y el 2015, 19 años, la diabetes en el 86 estaba en el lugar 23 del ranking de enfermedades en el Ministerio de Salud. Al 2015 ya estaba en el lugar número 3 de incidencias por mortalidad en nuestro país. Es decir, que este es un fenómeno que ha venido creciendo de manera significativa. Se encuentra en particular la diabetes mellitus, ¿no?, en el 6º lugar de causas de mortalidad en el país para el 2018. La obesidad, el sobrepeso para mayores o igual de 15 años para arriba, miren, en cuanto a sobrepeso, ha ido creciendo, pero sobre todo la obesidad.
Y acuérdense que la obesidad es lo que está más cerca de la diabetes. Entonces, son datos que quisiéramos tenerlos muy en cuenta. Cerca de 1.200.000 personas están en condición de estas circunstancias en el año 2015. Y miren, la prevalencia por sexo entre mujeres y varones, los más perjudicados son el caso de las mujeres. Y esta tendencia se ha mantenido a lo largo de entre el 2014 y el 2020. Entonces, son datos, cifras, y entre la diabetes 1, que está en azul, y la diabetes número 2, ¿no? La que se genera por una mala cultura, como ha indicado el doctor Rojas perfectamente, es la que tiene mayor incidencia en las tendencias de mortalidad en nuestro país. Bien, yo me detengo ahí porque no quisiéramos monopolizar la intervención, pero son datos que creemos que son importantes para complementar la información que perfectamente hemos recibido del doctor Rojas Guarot. Bien, Flor Valverde creo que estaba pidiendo el uso de la palabra. ¿O alguien? A ver. A ver, Sí, Flor, buenos José, días. ¿cómo estás? Buenos días. De acá te saludo desde mi pueblo, el distrito de Huanza, provincia de Guarochirí, donde he venido un momento y no quise perderme la ponencia que nos tenías preparados para nosotros con respecto a lo que es la diabetes, ¿no? Y felicitar al doctor por su exposición, aunque llegué un poquito tarde, pero es entendible. Y justo me ha tocado un tema en el cual yo recientemente me siento presa. ¿Qué resulta? Voy a la pregunta. Cuando a mí me diagnostican que soy diabética, me dicen a la primera análisis que me hacen el seguro, me sale 141 de azúcar. De ahí me recomendaron pues tomar la metformina, pero a sugerencia de otro médico me indica que el básico para mí es la dieta, porque sí soy gorda, obesa, pues, ¿no? Y la dieta y sobre todo el de hacer ejercicio. Ahora último, antes de viajar, me he tomado nuevamente el azúcar, el análisis me ha salido 86. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Soy diabética? ¿Lo estoy controlando o soy prediabética? Esa es la información que quisiera que me aclare el doctor. Y bueno, pues felicitarte, José, nuevamente, porque nos estás poniendo a cada uno de nosotros a reflexionar la forma de vida que estamos llevando, ¿no? Particularmente yo, muy desordenada en mi alimentación, recientemente lo he aprendido ya, y ahora pues creo que con la indicación del doctor, pues va a ser mucho mejor. Lo único que quisiera añadir es, antes que se me vaya, no sé por qué últimamente me están dando mareos. No entiendo, creo que tal vez algo me puede indicar. Gracias, José, nos estamos viendo y espero la respuesta. Vamos a escuchar algunas preguntas para responder en general. Ok. A ver, no sé si alguien más desea intervenir, por favor, aparte de Flor. No sé, de repente Rosa o la colega Olga, que también ha sido invitada el día de hoy. Que también, no sé si tienen alguna pregunta. Yo lo que quisiera, mientras se animan, señalar, como dijo perfectamente el doctor César Rojas Guaroto, hay un vínculo entre la alimentación saludable y la ejercitación. Una cosa no va separada de la otra. Solamente comiendo bien no estoy garantizando combatir cualquier tipo de riesgo, como tampoco solamente haciendo ejercicios voy a combatir los riesgos de enfermedades crónicas como por ejemplo la diabetes. No es la única enfermedad, hay un conjunto de males que son factores incluso de comorbilidad frente a esta pandemia que todavía no hemos concluido en el mundo y en nuestro país, ¿no es cierto? Estos factores de riesgo son, entre otros, efectivamente la diabetes, las hipertensiones y la obesidad. La Organización Mundial de la Salud, antes de esta pandemia, ya señalaba que vivíamos una pandemia silenciosa que era el exceso de peso, que es la suma de obesidad y sobrepeso. Y esta pandemia
supone, repito, 60% de la población del mundo, mientras que en el país, en el Perú, esto suponía un 75% de la población. Son factores muy peligrosos y que durante la pandemia se ha agravado. Bien, está pidiendo el uso de la palabra Rosa, a quien le damos el uso de la palabra. Rosita, por favor. Sí, buenos días con todos, a todos los amigos que se les ha invitado a esta ponencia importante. Inclusive quisiera, antes de la pregunta, he invitado a algunos padres de familia y de repente el sonido que han escuchado es de algunos padres de familia, bueno, que trabajan y dentro de su trabajo han tenido el interés de participar, ¿no? Y si todavía están ahí escuchando, ¿no? Bienvenidos, papitos, porque este tema es sumamente importante. Creo que todos, de alguna manera, estamos afectados por algún problema de salud, ¿no? Unos más que otros. Bueno, la pregunta iba a saludar también al doctor Rojas, ¿no? Por la ponencia que he tenido, y me ha disipado algunas dudas que tenía, ¿no? Y en ese caso, ahí va la pregunta para el doctor. No hace poco, hace años, más de 10 años, fue la única vez que tuve, ¿no? Pero a partir de lo que me sucedió, ya mis alimentaciones, cualquier cosa, no cualquier cosa, sino que, bueno, la carne no podía comer, la grasa me gusta, ¿no? Me dio pancreatitis. A mí me ha dado pancreatitis, ¿no? Después de ese proceso de problema de salud que tuve, bueno, ya las cosas en mi organismo no han funcionado bien, pues, ¿no? Han pasado muchos años, ¿no? Así. Y subí mucho de peso, la grasa me hacía daño, comía y tenía una indigestión fuerte, el colesterol, varias cosas, ¿no? Entonces, la pregunta va para el doctor. Ahora he cambiado mi hábito, ¿no? Nunca me han diagnosticado diabetes, ¿no? Pero sí, sí me dio la pancreatitis hace más de 10 años. De ahí todo se me ha generado un problema de salud que ahora lo que hice es cambié algunos hábitos de alimentación, pero sí, apenas como alguito más de la cuenta, ¿no? Sí, tengo que, tengo una sensación de acidez, etcétera, ¿no? No me descuido los alimentos, no descuido los ejercicios, ¿no? Y vuelvo a reiterar la pregunta para el doctor, ¿no? El indicador único que tuve de hace años atrás de mi pancreatitis fuerte que estuve en el hospital, ¿qué me puede decir? Quisiera una opinión con el doctor, ¿qué opina con respecto a eso, no? ¿Soy candidata? Yo sospecho, ¿no? De alguna manera, ¿no? Esta enfermedad tan silenciosa como es la diabetes, ¿no? Que es lo que enfatizó mucho el doctor, es la diabetes tipo 2, ¿no? Paramos ahí, José, para explicar algo rápidamente. Sí, doctor, creo que con esas dos intervenciones, creo que estaríamos ya por terminar las intervenciones. Solamente yo quiero concluir de mi parte indicando entre la Profesor, alimentación. Sí. profesor, ¿me escucha? Sí. Quisiera consultarle al doctor. Por favor, a la colega Olga del Colegio Luis Braille, ¿no? Sí. Por favor, con mucho gusto. Buenos días con todos. Doctor, quisiera yo decirle que cuando yo estuve con COVID y ahí me detectaron a mí que yo soy diabética y ya el doctor me dijo que la diabetes la iba a tener por vida. Y entonces últimamente, ahora esta última semana yo me he sentido mal y mi diabetes ha estado alta, lo he tenido cerca de 200 y ahorita estoy tomando la pastilla, la metformina, porque me sentía bien, bien mal. Me he tenido 2 días internada en el hospital, en el policlínico, pero me han estado dando las pastillas, la metformina de 850, nada más. No sé si es que el mío es, en realidad,
la diabetes que dice el doctor que es por vida o no, no me explico, no. Pero sí me he sentido delicada en realidad, mal me he sentido. Bien. Quisiera, ¿no? Porque desde el COVID comenzó esto. Ok, muchas gracias, Olguita. El doctor creo que nos va a orientar perfectamente. Yo quería indicar Gracias, que profesor. entre la alimentación y el ejercicio, un peso ponderado en este tema, un 80% de nuestra salud va a depender de lo que comemos y un 20% del ejercicio que hagamos. O sea, Sí, yo lógico. soy profesor de educación física y por mí lo pusiera al 100%, pero no se trata de eso. Lo real es que tenemos que generar una nueva cultura de vida saludable. Y parte de ello, fundamental, es la alimentación. Y de manera complementaria e ineludible es la ejercitación. Ambas cosas van de la mano, no pueden ir separadas. Bien, con eso de mi parte, estaría concluyendo. Gracias. Doctor Rojas, por favor. Creo que hablar de la diabetes podríamos pasarnos muchas horas. Hemos tocado la cuestión general como una orientación básica para la prevención más que para el tratamiento, porque el tratamiento tiene dos factores importantes. Un tratamiento general, con una visión bastante general de la medicina, y un tratamiento específico, ya en el caso de los especialistas, que se dedican íntegramente a este tratamiento, a esta enfermedad, que está en manos de los endocrinólogos, que son los que van a, digamos, monitorear mejor el tratamiento de los enfermos diabéticos. Hablaba la señora Flor sobre sus síntomas y algunas estadísticas de laboratorio. Yo creo que está en buenas manos, porque si tenía diabetes y ahora le han bajado a menos de 100, está en buen tratamiento. Yo creo que tiene que seguir con su médico y cualquier pregunta le podría hacer ya específicamente a su propio médico tratante. Yo la felicito que esté ya tomando conciencia de que hay que controlarse permanentemente y por lo tanto ponernos pues en manos de especialistas que van a manejar mejor el tratamiento de esta enfermedad tan peligrosa. Lo que decía José respecto a los hábitos de vida, costumbres, sobre todo alimenticias, es parte del enfoque terapéutico, que no solamente es preventivo, sino también curativo. Para el tratamiento curativo hemos dicho los medicamentos específicos para el tratamiento de la diabetes, en manos sobre todo de especialistas, pero de manera general tenemos que decir que efectivamente los hábitos de vida, de alimentación, los momentos de crisis que estamos viviendo, que se agudizan periódicamente, actúan como factores predisponentes, como factores desencadenantes de algunas enfermedades dormidas, o en este caso de la diabetes, las diabetes congénitas que aparecen en temprana edad o las adquiridas que por algún factor, ¿no?, de malas costumbres de hábito, alimentación o de cuidado de la salud aparecen en el curso de nuestra vida. En ese terreno hay que recomendar los hábitos que normalmente prevengan esta enfermedad, como son, por ejemplo, la dieta fundamentalmente, la forma de vida, las costumbres que tenemos en nuestra vida y sobre todo lo que José Urbiola está señalando, los hábitos de evitar el sobrepeso, la sobrealimentación, el descuido de nuestros controles permanentes, y los saludo por esa iniciativa que ha tenido. En ese sentido, en cuanto, digamos, a lo que expresa la señora Flor, le diríamos que continúe con su dieta, que seguramente está bien establecida, y si es mejor todavía con una dietista especializada. En cuanto a lo que Rosita ha planteado, estaría entre la categoría de la prediabetes, porque ella ha adquirido una posibilidad de ser diabética por carencia de insulina, por el tipo de enfermedad que ha padecido, que es la pancreatitis, un proceso infeccioso o inflamatorio del páncreas que destruye las células beta que producen insulina y por lo tanto la escasa cantidad de insulina en la sangre por la deficiencia de insulina estaría trayendo como consecuencia el aumento de la glucosa
y eso lo va a determinar el médico cuando le indique los controles de laboratorio necesarios. Pero estaríamos señalando más o menos una precondición de eso que hemos llamado la prediabetes por debajo de los estados normales del estado normal del tenor de glucosa. También hablaba la señora Olga. o una persona que nos hablaba de Olga. la señora Olga, de que tuvo el diagnóstico de diabetes después de esta pandemia. Yo creo que eso es interesante, lo ha tocado José cuando señala de que los factores predisponentes, ¿no? Y entre ellos podríamos decir el estado de ansiedad, el estado de encierro, las preocupaciones y el temor a una enfermedad tan peligrosa como fue el COVID-19, nos podía haber desencadenado algunas enfermedades. En el caso del tipo de diabetes puede ser una diabetes adquirida. Y eso si no es, digamos, una diabetes muy avanzada, muy fuerte, estaría dentro de la diabetes adquirida con tratamiento médico oral, con las pastillas que hemos señalado, y en todo caso ya el médico especialista le va a indicar si va a continuar o no va a continuar de por vida con esas pastillas, o va a necesitar, en el caso de insuficiencia de insulina, con insulina ya agregada durante la dosis que seguramente el especialista le va a indicar. Y en cuanto, digamos, al profesor que ha señalado sobre el aspecto cultural, ya hemos repetido, la diabetes es fundamentalmente evitar los factores que aumenten la glucosa en la sangre, que no solamente va a crear la enfermedad de la diabetes, sino las consecuencias de la acumulación de glucosa que se va a convertir, así criollamente hablando, en grasa, y esa grasa va a tapizar la pared interna de las arterias, y las arterias bloqueadas de una buena circulación van a traer como consecuencias problemas cerebrovasculares, problemas cardíacos y la famosa diabetes del pie diabético, que son víctimas, pues los pacientes son víctimas de planteamientos terapéuticos quirúrgicos con mutilaciones de dedos, mutilaciones del pie, las piernas, y ya después no se puede mutilar la vida, ya esperar lo que el destino nos disponga. En conclusión, mis queridos amigos, la diabetes es una enfermedad, si bien es cierto, muchas veces congénita o adquirida, pero se puede controlar si es que tenemos la voluntad, la suficiente, digamos, responsabilidad y un enfoque estratégico de la medicina preventiva, no solamente curativa, asistencial, sino preventiva, los hábitos los hábitos y costumbres, los ejercicios, la dieta estricta, ¿no? De acuerdo a la necesidad que nos establezca la enfermedad, y sobre todo las costumbres, y evitar los famosos procesos de crisis que nos alteran permanentemente nuestro estado psicológico y nervioso. Por lo tanto, estas crisis que estamos viviendo estos últimos tiempos, creo que también van a aumentar la estadística que José ha señalado en el problema. Y termino con lo siguiente, que también es parte de una preocupación. Se dice que hoy día el día amaneció frío, y es porque han informado por internet que el día de hoy empieza una etapa de frío, porque la Tierra se ha alejado lo máximo de la protección que el Sol nos protege, del Sol nos proporciona. Van a ser días fríos desde hoy día hasta el mes de agosto, y por lo tanto también la recomendación de cuidarnos de este frío, el viento frío que hoy día lo hemos soportado en la mañana, es parte de ese fenómeno, digamos, natural entre los astros y la Tierra. Por lo tanto, creo que con esto podemos terminar diciendo que el cuidado de la salud tiene muchos factores, y los saludo y felicito a José, que está agarrando un tema muy importante, no solamente en la actualidad, sino para el futuro de la población, de la humanidad, sobre todo de los niños. Yo le decía a José que he leído una estadística que hasta los 12 años, el 10% de los niños están con sobrepeso,
por usos y costumbres de los últimos tiempos de la tecnología que a veces les hace olvidar que hay que salir a jugar, a corretear, a pegarnos, a tumbarnos y al estilo antiguo, porque no tenía mucha tecnología que nos tiene postrados un poco con una vida sedentaria y alimentación un poco, como se dice vulgarmente, chatarra. Por ahí entonces estaría también parte de estas recomendaciones y de la responsabilidad de una buena salud, ¿no? Muévete y sé feliz. Muy bien, José. Gracias por haberme invitado. Ok, doctor Rojas, muchas gracias por su intervención. Creo que la mañana del día de hoy, por más fría que sea, creo que la luz que se está dando con respecto a la información que usted nos ha proporcionado reafirma no solamente la voluntad, sino la convicción que no es posible contribuir desde el campo de la educación y de la salud, que son dos sectores muy importantes en nuestra sociedad. En el campo de la salud, la alimentación saludable se le ve como dieta, pero en el campo educativo vemos el tema de formar una nueva cultura. Muchos de nosotros a veces pensamos en la necesidad de refundar una república en nuestro país, pero no se puede hacer eso si desde el campo de la salud y la educación no contribuimos a ese propósito. Y de manera puntual, eso se consigue construyendo nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas formas de ver la alimentación y la ejercitación como parte de un día cotidiano en la vida de las personas. Lo que no hemos hecho en 40, 50 años no lo vamos a cambiar de un día para otro. Y en ese sentido, esperamos que se tenga claro que nunca es tarde para empezar. Podemos estar en los 90 años de edad y si estamos claros que necesitamos cambiar las cosas, empecemos con nosotros mismos. Y eso nos permitirá mejores condiciones. Bien, está pidiendo el uso de la palabra, sería la última intervención, Rosa Villalta, y luego estaríamos cerrando el programa. Rosa, por favor. Yo quisiera agradecer al doctor porque me ha disipado algunas sospechas que yo tengo, ¿no? Qué mejor que yo misma conocer mi cuerpo, ¿no? Sí, eso de precandidata, ¿sí? Eso no quita que me haga mi control, que ya lo tengo que hacer, ¿no? Y eso tengo que agradecer a mi familia, a este programa, que soy parte de este programa de Muévete y Sé Feliz, de que he cambiado mi hábito de alimentación y también algunos hábitos de cómo también administrar, porque yo creo que estamos expuestos con toda la situación que hemos vivido después de la pandemia y durante la pandemia al estrés, a cómo asimilar algunas situaciones, ¿no? Que siempre suceden en cualquier lugar, ¿no? Del trabajo, del hogar, de estar encerrados, cómo asimilar el trabajo, etc. Entonces, eso quería yo manifestar, mi experiencia, amigos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por otro lado, también quería expresar, porque estoy segura que esto lo van a escuchar mis padres de familia, mis amistades, mis familiares, ¿no? Mis amigos que nos conocen, que esta cultura de cambio de alimentación tenemos que tener mucho cuidado con nuestros estudiantes, con nuestros hijos, como yo soy madre de familia, ya mis hijos son jóvenes, ¿no? Pero en este caso los profesores que trabajamos con niños, ¿no? Ayudar a orientar el mejor hábito de alimentación de las loncheras saludables, ¿no? Las loncheras saludables requiere, ¿no? Que haya fibra, fruta, ¿no? Por un lado, y también ahora que, bueno, con todos los protocolos que se tienen que asumir en clases, las distancias, etcétera, no hacerlo todo en aula, también hacer las clases afuera, un poco con juegos deportivos, que eso va a permitir hacer ejercicios a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, esas son dos cosas que podemos nosotros contribuir dentro del espacio que estamos para orientar y cambiar ese hábito de una vida saludable, ¿no? Y agradecer a todo a este programa tan importante, tan interesante, ¿no? Que es Muévete y Sé Feliz. Gracias. Bien, amigos, entonces le agradecemos a todos por su presencia, su participación y estaríamos viéndonos muy pronto para abordar otro tema
en beneficio de nuestra comunidad, nuestra población y la humanidad en general. Y como le decimos siempre, muévete y sé feliz. Y sé feliz. Hasta la próxima.